Dos seres, uno de arcilla, calmado, pesado, pensante; otro de fuego, rápido, invisible, cambiante. Uno es visible, el otro es invisible a los ojos. Uno se mueve lentamente, el otro cambia de lugar instantáneamente. Pero ambos tienen la misma responsabilidad. Ambos son destinatarios. Ambos rendirán cuentas. En los versículos 14 a 18 de la Sura Ar-Rahman, Alá nos narra la creación de dos seres diferentes, el ser humano y el genio. ¿Por qué fueron creados de materias diferentes? ¿Qué significa esta diferencia? ¿Y por qué Alá se dirige a estos dos seres juntos? Hoy, en el episodio 3 de la Sura Ar-Rahman, estudiaremos la creación de los seres humanos y los genios. Comencemos. ¿Qué vimos en el episodio anterior? Vimos el tremendo equilibrio en el universo, el movimiento del Sol y la Luna sujeto a un cálculo, la postración de las estrellas y los árboles, el concepto de Mizán, las bendiciones en la tierra, y después de cada bendición la misma pregunta: ¿cuál pueden negar? Ahora, a partir del versículo 14, Alá pasa a un tema diferente, del mundo exterior al mundo interior, del universo al ser humano y al genio. En estos 5 versículos veremos: primero, la creación del ser humano, de arcilla, de tierra; segundo, la creación de los genios, de fuego, de llama; tercero, dos seres, un discurso. ¿Por qué se mencionan juntos? Cuarto, dos orientes, dos occidentes. ¿Qué significa esto? Quinto, dos veces la repetición de Fabiyaji Alá. Y miren, el discurso cambia. En los versículos anteriores, Alá enumeró las bendiciones. Ahora está presentando los destinatarios. Ibn Kathir dice en su tafsir: Alá primero mostró las bendiciones. Ahora se dirige a quienes reciben las bendiciones, porque quien recibe bendiciones es responsable. At-Tabari añade: el ser humano y el genio son dos seres dotados de razón. Ambos están sujetos a los mandatos de Alá, por eso se mencionan juntos. Ahora pasemos a los versículos y veamos cómo Alá creó a estos dos seres. Versículo 14. خلق الإنسان من صلصال كالفخار. Alá creó al ser humano de un barro como la cerámica cocida. La primera creación, el ser humano. Khalaqa al-insan min salsalin. Creó al ser humano de barro cocido. ¿Qué significa salsalín? Ibn Kathir dice: salsalín significa barro seco, barro que resuena, que hace sonido, es decir, barro cocido al fuego, seco, endurecido. El comentario coránico de la Diyanet, autoridad religiosa de Turquía, aclara: se le dio forma al barro, como vasijas de barro cocido al fuego, hasta secarse lo suficiente para resonar, es decir, a un objeto muy alejado de la vida se le dio vida. Piensen, como una vasija de barro, seca, dura, sin vida. ¿Y luego qué pasó? Alá sopló en él de su espíritu. Es decir, el ser humano está compuesto de dos elementos. 1. Materia, tierra, barro. 2. Espíritu, el alma soplada por Alá. ¿Qué significa la parte material? El ser humano está atado a la tierra, sujeto a la gravedad, se mueve lentamente, necesita alimento, agua, aire, se cansa, enferma, envejece. Pero la parte espiritual, el ser humano piensa, imagina, comprende conceptos abstractos, percibe cosas como la justicia, la misericordia, el amor. Hay un punto hermoso en el tafsir de Ar-Razi. Alá creó al ser humano de la materia más baja, tierra,
y lo elevó a la posición más alta, razón. Esto es una demostración del poder de Alá. ¿Pero por qué tierra? At-Tabari dice, la tierra recuerda la humildad. No importa cuán alto se eleve el ser humano, en esencia es tierra. Esto le enseña humildad. ¿Qué dice la ciencia moderna? El cuerpo humano está compuesto de elementos que se encuentran en la tierra. Carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, calcio, fósforo. Todos están en la tierra, todos están en el cuerpo humano. Y cuando muere, vuelve a la tierra. De tierra son, a la tierra volverán. Otra profundidad, que el fejar, como cerámica. Az-Zamashari dice, la cerámica es tierra moldeada. El ser humano también es un ser moldeado por Alá. No se moldeó a sí mismo. Y la cerámica es frágil. Si cae, se rompe. Así es el ser humano. Parece fuerte, pero en realidad es frágil. Un virus, un accidente, una enfermedad, y se derrumba. ¿Qué le recuerda esto? Que necesita a Alá, que no puede hacer nada por sí solo. Ibn Kathir dice, Alá, al decir que creó al ser humano de tierra, le enseña a no ser arrogante. Porque tú vienes de la tierra. ¿Cómo puedes ser arrogante? Y miren, este versículo viene justo antes del versículo sobre los genios. ¿Por qué? Porque el demonio, Iblis, fue arrogante porque fue creado de fuego. Dijo, soy mejor que él. Ahí está la diferencia. Si el ser humano acepta la tierra, será humilde. Si el genio acepta el fuego, será arrogante. ¿Dónde está la superioridad? No en la materia, en la taqwa, piedad. Versículo 15. وخلق الجن من مارج من نار. Gemio también lo creó de un fuego puro. Ahora la segunda creación, el genio. Ve jalek al-kane min marisin min nar. Y creó a los genios de fuego puro. ¿Qué significa marik? Ibn Kathir dice, marik es llama sin humo, fuego puro, limpio. Arde pero no produce humo. El comentario coránico de la Diyanet, autoridad religiosa de Turquía, aclara. La palabra marik tiene dos significados. 1. Agitado, que no permanece quieto. 2. Mezclado, penetrante. Según el primer significado, llama pura sin humo. Según el segundo significado, fuego humeante mezclado, penetrante. Ambos significados describen la característica del genio. Primer significado, no permanece quieto, en constante movimiento, rápido, cambiante, indeciso. Segundo significado, mezclado, penetrante, que afecta al ser humano, que entra en su mente. Entonces, ¿qué significa ser creado de fuego? At-Tabari dice, el fuego es ligero, se eleva hacia arriba, es rápido, es invisible. Así son las características del genio. 1. Ligero, sin peso material, no carga, no se cansa. 2. Rápido, cambia de lugar instantáneamente. El ifrit que trajo el trono de Salomón en un abrir y cerrar de ojos. 3. Invisible, no se ve con los ojos, pero existe. 4. Cambiante, puede cambiar de forma. Ar-Razi dice en su tafsir, el fuego tiene dos características, ilumina y quema. El genio también es así. A veces beneficia al ser humano, como los genios musulmanes. A veces perjudica, como los demonios. ¿Qué dice la ciencia moderna? La ciencia no puede ver a los genios, porque los genios existen en una dimensión diferente. Pero, ¿qué dice la física? El universo está compuesto en un 96% de materia invisible. Materia oscura, energía oscura. ¿Lo que no podemos ver con los ojos no existe? No.
No vemos el campo magnético, pero el teléfono móvil funciona. No vemos las ondas de radio, pero escuchamos música. No vemos a los genios, pero Alá los ve. Y el Corán dice, Él los ve, vosotros no lo veis. Entonces, ¿qué hacen los genios? Ibn Kathir explica. 1. Hay genios creyentes. Escuchan el Corán, creen, adoran. 2. Hay genios incrédulos, demonios. Intentan desviar a los seres humanos. Está en el Hadiz. El profeta recitó el Corán a los genios. Ellos escucharon y dijeron, alabado seas, oh Señor nuestro. Es decir, los genios también tienen razón. Toman decisiones. Pueden creer o negar. La diferencia entre el ser humano y el genio. At-Tabari dice, ser humano, de tierra, visible, lento, limitado por la materia. Genio, de fuego, invisible, rápido y limitado por la materia. Pero ambos tienen razón, tienen voluntad, son responsables, rendirán cuentas. Y por eso Alá se dirige a estos seres juntos. As-Samashari hace una bella comparación. El ser humano es como el día, el genio como la noche. Uno es luz, el otro oscuridad, pero ambos son creación de Alá. Versículo 16. فبأي آلاء ربكما تكذبان ¿Cuál de los favores de vuestro Señor negaréis? Y de nuevo viene la misma pregunta, por segunda vez. Febieyi, alai rabbikuma tuketsiban. Pero esta vez noten, Rabbikuma, vuestro Señor, de ustedes dos. ¿Quiénes son ustedes dos? El ser humano y el genio. Ibn Kathir dice, Alá, a partir de este versículo, se dirige al ser humano y al genio juntos, porque ambos fueron creados, recibieron razón, recibieron voluntad, recibieron responsabilidad. Pero ¿dónde está la bendición? 1. Ser creado es una bendición. Existieron cuando no existían. 2. La razón es una bendición. Pueden pensar. 3. La voluntad es una bendición. Pueden elegir. Y la mayor bendición, el Corán, para ambos seres. At-Tabari dice, Alá envió el Corán tanto al ser humano como al genio. Ambos pueden encontrar guía. Ahí está la justicia. El ser humano y el genio son iguales. Ambos son destinatarios. Ambos son responsables. ¿Cuál pueden negar? Versículos 17 y 18. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان Él es el Señor de los dos orientes y el Señor de los dos occidentes. ¿Cuál de los favores de vuestro Señor negaréis? Ahora viene un versículo misterioso. ¿Qué significan dos orientes? ¿Qué significan dos occidentes? Los comentaristas han hecho diferentes interpretaciones. Veamos todas. Primera interpretación. Sol y luna. Ibn Kathir dice, dos orientes, la salida del sol, la salida de la luna. Dos occidentes, la puesta del sol, la puesta de la luna. ¿Qué vemos cada día? El sol sale, la luna sale. El sol se pone, la luna se pone. Ambos por orden de Alá. Ambos sujetos a un cálculo. Segunda interpretación. Verano e invierno. El comentario coránico de la Diyanet, autoridad religiosa de Turquía, explica: los dos puntos extremos donde el sol sale y se pone en las estaciones de invierno y primavera con las de verano y otoño. Ahora piensen, en un día de verano, ¿dónde sale el sol? Noreste. En un día de invierno, ¿dónde sale? Sureste.
En un día de verano, ¿dónde se pone? Noroeste. En un día de invierno, ¿dónde se pone? Suroeste. Ahí están los dos orientes, los dos occidentes. ¿Y qué hay entre ellos? Primavera y otoño. Decenas de diferentes puntos de salida y puesta. De hecho, ¿qué dice Alá en otro versículo? Señor de los orientes y los occidentes. Al-Ma'arij 40. Es decir, en realidad hay muchos orientes, muchos occidentes. Pero aquí se mencionan los dos puntos extremos. Tercera interpretación. Dos hemisferios de la Tierra. As-Samakhshari dice: como la Tierra es una esfera, en cada hemisferio sale y se pone el sol. Piensen, ahora en Turquía es de día, pero en América es de noche. Cuando sale el sol en Turquía, se está poniendo en América. Ahí están los dos orientes, los dos occidentes. Alá es el Señor de todos los lugares, del oriente y del occidente. Cuarta interpretación. Material y espiritual. El Malili Hamdi Yasir hace una bella interpretación. Dos orientes. Nacimiento material, sol. Nacimiento espiritual, guía. Dos occidentes. Ocaso material, noche. Ocaso espiritual, extravío. Cuando sale el sol, la oscuridad se va. Viene la luz. Cuando viene la guía, la ignorancia se va. Viene el conocimiento. Cuando se pone el sol, la luz se va. Viene la oscuridad. Cuando viene el extravío, el conocimiento se va. Viene la ignorancia. Alá es el Señor de ambos. Entonces, ¿qué interpretación es correcta? Ar-Razi dice: todas pueden ser correctas, porque los versículos del Corán son multidimensionales. Un versículo puede tener más de un significado. Pero, ¿cuál es el mensaje principal? At-Tabari explica: Alá, al decir que es el Señor del Oriente y del Occidente, está diciendo: yo soy el dueño de todos los lugares. El Oriente es mío, el Occidente es mío. El día es mío, la noche es mía. La luz es mía, la oscuridad es mía. Es decir, nada es independiente de Alá. ¿Qué dice la ciencia moderna? Los puntos de salida y puesta del sol cambian debido a la inclinación del eje de la Tierra, 23,5 grados. En un día de verano, el sol pasa más alto en el hemisferio norte. Por eso los días son largos. En un día de invierno pasa más bajo. Por eso los días son cortos. Y este cambio crea las estaciones. Si no existiera esta inclinación del eje, no habría estaciones. Cada día sería igual, aburrido, monótono. Pero Alá creó la tierra inclinada. Y se formaron las estaciones: primavera, verano, otoño, invierno. En cada estación hay belleza diferente. En cada estación hay bendición diferente. Ahí están los dos orientes, dos occidentes. Parte del arte de Alá. Y de nuevo la pregunta: Febieyi Alai Rabikuma Tuketsiban. ¿Cuál pueden negar? Hoy estudiamos los versículos 14 a 18 de la Sura Ar-Rahman. Dos seres, dos creaciones, pero la misma responsabilidad. El ser humano de arcilla, calmado, visible, lento. El genio de fuego, rápido, invisible, cambiante. Pero ambos tienen razón. Ambos son destinatarios. Ambos rendirán cuentas. Y Alá se dirige a ambos juntos. ¿Cuál pueden negar? En el próximo episodio, hablaremos del milagro de los dos mares. Agua dulce, agua salada. Se encuentran, pero no se mezclan. Hay una barrera invisible entre ellas. La ciencia moderna lo descubrió recientemente, pero el Corán
lo dijo hace 1400 años. Versículos 19 a 25. La sura Ar-Rahman continúa. Cada versículo una bendición, cada bendición un recordatorio. No se lo pierdan. Si este video les fue útil, por favor no olviden dar me gusta y suscribirse. Escríbanos en los comentarios. ¿Qué tema les tocó más en este episodio? ¿La creación conjunta del ser humano y el genio? ¿El concepto de dos orientes, dos occidentes? ¿O el simbolismo de la tierra y el fuego? Compartan, comenten, porque Alá pregunta, ¿cuál pueden negar? Hasta el próximo episodio. Que Alá nos recompense. Quédense en paz.